son los pulsos, y en ese orden tienen que hacer. Son los pulsos y es cuello, y también epigastrio. Y después cuando entramos en área central, entramos en la inspección, palpación, percusión y auscultación de lo que sería el área central. Entonces tenemos área periférica y área central. Área periférica empezamos con pulsos, con todas sus características. Cuello para ver si hay ingurgitación yugular. Miren, pues mi ingurgitación yugular cuando estoy hablando. Se ve, ¿verdad? Ahí desapareció. Cuando hablo mucho, como es en el caso de ustedes, se me va ingurgitando. Fíjense en lo que es la ingurgitación yugular que tengo, pero en realidad eso es por hablar nomás, pero así se ve ingurgitación yugular. Los que serían los latidos epigástricos. Y en el área central, inspección, palpación, percusión, auscultación. Percusión no hacemos, pero inspección, palpación y auscultación sí. Bueno, entonces voy a empezar por ende lo que sería el área periférica. Presentar lo que sería pulso, qué características tener en cuenta cuando hacemos examen de pulso arterial. El pulso arterial ya se ve. Sí, no todavía. Sí, profe, se ve. Ahí ya. Bueno, en un ratito voy a mirar un poco por recibir un mensaje. Arterial es la expresión de la distensión lateral de las paredes arteriales por la onda de presión debida a la brusca irrupción en la aorta del volumen sistólico ventricular izquierdo. Entonces, ¿por qué se va o por qué se ve un pulso arterial? Porque hay una irrupción o una entrada brusca del volumen sistólico hacia la aorta. Volumen sistólico del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Son latidos percibidos por los dedos que palpan una arteria, sería en forma práctica, pero tienen que saber que es el volumen sistólico del ventrículo izquierdo que va hacia la aorta, lo que hace que haya una distensión de las paredes arteriales. Puede realizarse sobre cualquier arteria apoyada sobre que esté sobre un plano relativamente consistente, sobre el hueso generalmente, que es lo que por eso elegimos el pulso radial. Tenemos varios pulsos periféricos, porque cuando hacemos el examen físico cardiovascular, tenemos que decir pulso radial derecho, que es por protocolo el que usamos generalmente. Hacer todas las características que yo ahora les voy a definir y además, una vez que terminamos de sacar las características del pulso radial derecho, tenemos que buscar todos los otros pulsos, el temporal, el carotídeo, el facial, el braquial, el femoral, el popliteo, el tibial posterior y el pulso pedio. Y al final de todo nuestro pulso tenemos que decir, demás pulsos periféricos se palpan con las mismas características del radial. O decimos, en el caso de un diabético que generalmente no tiene un pulso pedio, que lo más frecuente es que el diabético no tenga pulso pedio, entonces sacamos toda la información del pulso radial derecho y por último decimos pulsos periféricos se palpan igual y con iguales características, excepto el pedio que no se palpa a la derecha o excepto el tibial posterior izquierdo y el pedio que no se palpan, ¿verdad? ¿Cómo excepto? Bueno, profe, una pregunta. Sí. Ahí en ese caso el doctor, por ejemplo, puede irse y le mide el pulso pedio y te dice, yo estoy sintiendo, y ahí te baja puntos, o... Te puede decir, pero no te va a sacar puntos. A no ser que sea un pulso pedio súper evidente y que vos mentiste y dijiste que no se palpa o que sí se palpa
Y ellos saben bien que es un diabético que está amputado de su pierna derecha, que es lo más probable que en la pierna izquierda sus pulsos estén hechos pelota, ¿verdad? Porque si, por eso, a eso es lo que yo me refiero, que tienen que ser vivos. Si es un diabético de larga data, que ya hizo un infarto, que ya tiene amputada una de sus piernas, lo más probable es que no tenga pulso del otro lado. Entonces, no digan más pulso con las mismas características, porque ahí el doctor se va a ir a buscar, porque va a decir, este alumno está boleando, no le buscó pulso, ¿verdad? Entonces, pero si es un paciente joven de 30 años que no tiene antecedentes, no es fumador, no tiene un infarto, y vos le haces, y lo lógico es que tenga, no va a dudar de tu diagnóstico. Solamente si es muy evidente, ellos se van a ir a buscar. Como te digo, el típico ejemplo es el diabético amputado, que en el 90% de los casos tampoco va a tener pulso de ese lado, ¿verdad? Más que nada por el tiempo que tenemos con el paciente, nomás lo que yo digo, porque van a haber cosas que no vamos a poder hacer del tiempo. No, pero no se te puede pasar pulso. Aunque sea los periféricos, no hace falta que le tomen pulso carotídeo, porque por supuesto, si tiene pulso en miembro, si tiene su pulso radial, su carótida va a estar bien. Entonces no hace falta que le tomes pulso carotídeo, pero sí o sí tomarle el pedio, el tibial posterior, ni el femoral no hace falta, pero pedio y tibial posterior son los mínimos pulsos que le tienen que tomar al paciente. Y si tiene pedio, luego es poco probable que le falte el tibial posterior. Es poco probable que le falte el popliteo, porque si ya llegó hasta el pedio, por algún lado tuvo que haber pasado. Entonces, para esas cosas también utilicen un poquito la viveza, ¿verdad? Si ya tiene pedio, ya no hace falta que le busques tibial posterior, sí, ¿verdad? Pero no hace falta que le busques el popliteo, por ejemplo. Bueno, continuando. Y para eso tenés que ver si tenés pedio. No, vos solamente lo que no encontrás. Claro. No se supone nada. Tenés que decir todo. Si no palpaste pedio ni tibial posterior, ni pedio ni tibial posterior, ¿verdad? Bueno, entonces, siguiendo un poquitito, en miembros inferiores, tenemos el pulso popliteo, que ustedes saben que se busca en el hueco popliteo, el pulso tibial posterior. Fíjate que vos podés tener popliteo. Si no tenés el popliteo, es poco probable que tengas el tibial posterior, ¿verdad? Entonces, pero aclará nomás. Y también el pulso peroneal, que no solemos buscar, pero sí el pulso pedio. El pulso pedio, que es la localización más o menos y cómo se busca, realmente tienen que ser 3 dedos, no 2 dedos, pero igual es importante para la localización. Después el tibial posterior por detrás del maleolo interno. El pulso popliteo se busca doblando un poquito la pierna, flexionando un poquito la pierna, se busca con 2 manos y se va en el centro mismo del popliteo, ¿verdad? El pulso femoral, el pulso carotídeo, que ustedes ya saben dónde se busca, y el pulso braquial. En la cabeza tenemos varios pulsos que buscar, que es el temporal, esto vendría a ser el temporal, esto vendría a ser el facial, el facial, ¿verdad? Y el carotídeo. Y el pulso radial derecho, que es el pulso de donde sacamos las características. Generalmente se hace con la mano derecha
se utilizan 3 dedos. El dedo medio es el que palpa. El dedo anular es el que regula el grado ¿cómo les puedo decir? El grado de flujo de sangre que nosotros estamos pasando para que el dedo medio saque las características. ¿Y para qué sirve el dedo índice? Le voy a despertar un poquitito. ¿Para qué sirve el dedo índice en la toma de pulso? Porque lo que sería el anular regula el grado de presión para que se pueda palpar. Pero ¿y el dedo índice qué función tiene? ¿Por qué 3 dedos? No, la amplitud, todas las características saca el dedo medio. ¿Eh? Tensión y dureza. Todas las características saca el dedo medio. La tensión es lo que se encarga el dedo índice. El grado de tensión cuanto más presión realiza, cuando más tensión arterial, por ejemplo, alta está, el dedo índice tiene que presionar más para colapsar un poquito. Y el dedo anular, estoy hablando del dedo anular en este caso. El dedo índice, su función es evitar el reflujo de sangre, porque recuerden que tenemos acá un arco, una arcada vascular. A ver, un reflujo de sangre de la mano, entonces lo que evita es el reflujo de sangre de la mano hacia lo que sería el pulso radial. Y bueno, ¿y cuáles son las características? A ver si recuerdan cuáles son las características que tenemos que sacar de un pulso antes de que pase yo a citarles. Tenía una mnemotecnia. ¿Cuál era la mnemotecnia? Phraitis, así mismo. Frecuencia, ritmo, amplitud, tensión, ahí está en realidad. Isocronismo y sincronismo. Phraitis, en realidad esa F solemos ponerle al final, ¿verdad? La frecuencia expresa el número de latidos del corazón. La frecuencia cardíaca normal y por ende la frecuencia de pulso, lo normal es entre 60 y 100. Cuando es mayor a 100, estamos hablando de una taquifigmia. Recuerden esto porque se suelen equivocar y suelen decir taquicardia. Taquicardia se refiere a la frecuencia central y taquifigmia a la frecuencia periférica. Al número de latidos del pulso periférico es taquifigmia, o difigmia si es por debajo de 60 y cuando es por encima de 100 es taquifigmia. Taquicardia nos referimos a la frecuencia central. Entonces la taquifigmia se refiere a una frecuencia aumentada del ritmo cardíaco. Después la bradifigmia es cuando tenemos una frecuencia por debajo de lo considerado normal, que es 60 a 100. Otra frecuencia, o sea que la primera era la frecuencia. Segundo, ritmo o regularidad sería. Regularidad, cuando la distancia entre dos latidos es siempre la misma, hablamos de regularidad. Acá les voy a mostrar. Cuando la distancia entre esta onda y esta onda se repite en todos los latidos, hablamos de regularidad. La regularidad entonces está dada por el tiempo que transcurre entre latido y latido. Y a la palpación sería que nosotros sentimos
que hay la misma distancia o el mismo tiempo tarda entre aparecer un latido tras otro. Entonces, esa es la regularidad. Esta pregunta de examen del profe Gómez, ya sea examen parcial, examen final, lo que sea. Pulso arrítmico. ¿Cuándo hablamos que un pulso es arrítmico? Cuando tenemos una alteración de la regularidad, que es lo que hablamos, de la amplitud o de la frecuencia. La regularidad, entonces el ritmo está dado por la regularidad, la amplitud y la frecuencia. Podemos tener un trastorno en la regularidad, que es la arritmia respiratoria, que es con la inspiración profunda, tenemos una frecuencia aumentada. Eso es fisiológico. En este caso, por ejemplo, podemos tener alteraciones de la amplitud, donde tenemos un pulso amplio y un pulso bajo. Este ya es un pulso arrítmico. ¿Por qué? Porque recuerden que está dado por la regularidad, por la amplitud y por la frecuencia. En este caso es la amplitud. Al haber un pulso más amplio que otro, ya estamos en el contexto de un pulso arrítmico. Eso vendría a ser un pulso bigeminado, donde tenemos, pregunta de examen siempre, tenemos una onda normal y una anormal. Por eso es bigeminado. Una normal acompaña, ese normal o un latido normal se acompaña de uno anormal. Trigeminado, hablamos cuando tenemos dos pulsos normales y una extrasístole. Entonces, y tetrageminado cuando tenemos tres pulsos normales y una extrasístole. Por eso el bigeminismo es uno de los más graves. ¿Qué características tiene una extrasístole? Tenemos, generalmente hablamos de una extrasístole cuando tenemos una regularidad de base. ¿Se dan cuenta? Esto es bien regular. La distancia entre esta onda y esta onda es normal, entre esta onda y es normal. De repente aparece una onda anormal y hay lo que sería un adelantamiento. La distancia se acorta, pero hay algo que se llama pausa compensatoria. Hay entre ese pulso y la siguiente onda, hay algo que se llama pausa compensatoria. Les voy a hacer más o menos el dibujo para que entiendan. Ahí no me salió. Porque se adelanta la extrasístole y después hay una pausa compensatoria. Ahí voy otra vez, atiendan. Esta parte es normal. Ahí se adelantó, ahí hay pausa compensatoria y ahí empezamos otra vez. Así se sentiría o se vería o se ocultaría una extrasístole. A diferencia de... Y ese, por ejemplo, es ritmo tetrageminado, ¿verdad? O sea, hiciste los tres normales y después la extrasístola. No necesariamente, puede ser si se va repitiendo en forma periódica eso. Si todos los pulsos, un trigeminado sería así. Sí, siempre es una extrasístole, tres normales y una extrasístole, pero siempre, en el caso de las extrasístoles, vos podés tener
y después vuelve la regularidad de base. Para hablar de bigeminismo o de trigeminismo, tiene que repetirse el mismo patrón en forma rutinaria o en forma sostenida. Y lo que sobre todo quiero que me diferencie es lo que es una fibrilación auricular, porque en una fibrilación auricular lo que tenemos es un ritmo totalmente irregular. No hay esa regularidad de base. Por ejemplo, un estrosístole sería así. O sea que no sigue un patrón, es totalmente irregular. De acuerdo al grado de fibrilación, podemos tener muy irregular o un poco menos irregular. Pero si ustedes se fijan en ese electrocardiograma, prácticamente todos los QRS tienen una diferencia, una distancia diferente. No es así que tan evidente ahí, pero esa es la fibrilación, es así. Lo que pasa es que cuanto más baja la frecuencia, las distancias son menos evidentes. Pero sobre todo quiero que diferencien. La regularidad de base se ve en las extrasístoles y la fibrilación tiene una irregularidad en forma permanente. Bueno, después tenemos la forma, las alteraciones de la onda. Esto sería una onda de pulso normal. Cuando tenemos alteraciones puede comprometer su altura, su morfología o ambas. Alteraciones de la onda. Por ejemplo, el pulso parvus y tardus. ¿Qué características tiene el pulso tardus y parvus? Es un pulso que se ve en ciertas valvulopatías. Ustedes van a leer después en qué valvulopatías tenemos tardus y parvus. Tenemos, bueno, ahí ya dicen la estenosis aórtica, porque sale la estenosis de la aorta, hace que salga poca cantidad de sangre del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, es un pulso que es pequeño siempre. Es un pulso que es pequeño y que tarda mucho tiempo. Imagínense que el ventrículo o el corazón tiene que tener una contracción sostenida bastante tiempo para enviar toda la cantidad de volumen sistólico, ¿verdad? Entonces, por eso es parvus, porque es pequeño, y tardus, porque tarda mucho tiempo. Imagínense que esto vendría a ser mi pulso radial por fuera, lo que sería en el canal radial, ¿verdad? Y mi pulso sería así. Que lo normal es que tenga esto, que suba y baje. Sin embargo, en el tardus y parvus tarda, hace mucho tiempo de contacto. Por eso es tardus y es parvus, parvularia. Parvus viene de parvularia, de pequeño, y tardus de que tarda. ¿Verdad? Ese es el tardus y parvus. Tiene más o menos este aspecto. En la insuficiencia mitral, ¿sí? Claro, esas son las características de la forma, por eso es que yo ya salté ahora a la onda, a la amplitud del pulso. Lo que pasa es que la amplitud se refiere también a características de la forma, le llamamos por eso. Después tenemos el pulso Zeller. Y te acabo de hacer más o menos para que te imagines que lo que vos vas a sentir es bajito, es un pulso muy bajo y que hace mucho tiempo de contacto con tu dedo. Este es. Por eso te dije, esto es lo normal. Y el tardus y parvus es mucho tiempo de contacto con tu dedo. Hasta ahí puedo decirte que tenés que palpar alguna vez como para conocer. Pero más o menos yo lo que estoy tratando de darles con la imaginación, no puedo darte yo otra forma de decirte cómo vas a palpar.
Pero la tensión no tiene nada que ver, porque la tensión es el grado de presión que vos necesitas hacer sobre el pulso para colapsar. La tensión está dado por cuánto vos tenés que apretar tu pulso radial para dejar de sentir tu pulso. No tiene absolutamente nada que ver con la forma. Vos para hablar de tensión y dureza tenés que palpar y comprimir. Y cuanto más fuerza utilizas para colapsar tu pulso, para dejar de sentir tu pulso, tu tensión es mayor. Porque vos tenés que vencer esa tensión. La dureza, pero la dureza no colapsa luego, porque la dureza está dado por el grosor de las paredes. El pulso duro es el pulso que vos sentís como calificado, como que tiene grumos, como si sintieras tu tráquea con zonas calcificadas. A eso se refiere la dureza. Bueno, después, alteraciones de la onda. El pulso Zeller, sin embargo, es un pulso totalmente diferente a lo que sería el pulso tardus y parvus, porque es un pulso que tiene una subida rápida y una bajada rápida. Entonces, ese es el pulso Zeller. El pulso Zeller, todo lo contrario a lo que sería el pulso tardus y parvus, es un pulso así, hace un contacto mínimo. Bueno, a ver, lo normal es esto. El Zeller es esto. Apenas hace contacto. Y el tardus y parvus es esto. Más o menos tratando de entender, ¿verdad? Y el pulso saltón que se ve en la insuficiencia aórtica, que es pregunta de examen seguro, es un pulso Magnus y Zeller. Es un pulso que sube rápido, que baja rápido, pero es enorme, es grande. Ese es el pulso saltón, Magnus y Zeller. Después tenemos el signo del ariete hidráulico, que yo creo que ya les había enseñado, o el profe cómo se toma, que se hace apoyando la mano en la cama, tomando de esa mano, y este es el pulso. Lo normal es que a esta altura, con un paciente así acostado, no se sienta el pulso. También se ve en la insuficiencia aórtica. Después está el pulso dícroto, eso ya son alteraciones de la forma. El pulso bisferiens, que van a tener que entrar ya a leer. Mira, acá está el hipokinético, el hiperkinético, el dícroto, el parvus, el bisferiens, el alternante. El alternante, eso sí es importante. Ahora vamos a hablar del pulso alternante porque siempre también se pregunta. Cuando todas las ondas de pulso tienen el mismo tamaño, hablamos de igualdad. Porque cuando estamos hablando, ya hablamos de Freitas, ¿verdad? Frecuencia, ritmo, igualdad, no amplitud y ahora igualdad. Al hablar de igualdad, lo que necesitamos es que todas las ondas tengan la misma amplitud. Ahí es un pulso igual. Y cuando hablamos de igualdad, lo que estamos buscando es que todos los tamaños o todas las amplitudes sean iguales. ¿Qué es un pulso alternante o un pulso desigual? Cuando hay diferentes alturas entre las ondas. Cuando se va repitiendo en forma periódica, en forma regular, una amplitud, o sea que una onda amplia con una onda pequeña, una onda amplia con una onda pequeña, una onda amplia con una onda pequeña, en forma regular hablamos de lo que sería el pulso alternante. Ese es el pulso alternante. Bueno, entonces, ¿y en qué patologías vemos pulso alternante? Porque así se les va a preguntar y eso van a buscar para recordar. Yo no les voy a decir para que puedan ir a leer.
Pulso alternante, ¿en qué patologías? Pregunta seguro de examen, a alguien se le va a preguntar. Después tenemos el pulso paradojal. El pulso paradojal es en realidad cuando hay una disminución de la amplitud o de lo que sería la carga de la vena yugular en la inspiración. Le pedimos al paciente que inspire profundamente y hay una disminución. Eso es el pulso paradojal, acá está. Es el descenso de más de 10 milímetros de mercurio. Esto es como se vería en la yugular. Pero ¿cómo se busca pulso paradojal? Se le pide se le toma la presión al paciente, se borró otra vez, esperen un ratito. Pulso desigual, así nomás. Así vos vas a sacar. No, vos decís nomás desigual, lo importante es eso. No hace falta que diga uno o decir directamente que es pulso desigual y si son todos iguales, decir que ya es un pulso alternante. O bien quedar nomás que es pulso desigual. Así nomás referís. Bueno, ¿cómo se busca el pulso paradojal? El pulso paradojal, ya saben que es eso que les dije, pero ¿cómo buscamos, cómo confirmamos? Con un aparato de presión. Le tomamos la presión al paciente, buscamos su presión sistólica, ponerle que me toman a mí la presión y yo tengo una presión de 140/80. Esperad. Ahí le pido al paciente que inspire profundo, o me piden a mí que inspire profundo y nuevamente, o sea que subo hasta lo que sería mi 140 de sistólica, ¿verdad? Le pido al paciente o me piden a mí que inspire profundo y cuando hacen el descenso se deja de escuchar nuevamente y cuando baja esa sistólica más de 10 milímetros de mercurio, esa presión durante la inspiración se habla de pulso paradojal, porque es normal que baje hasta 10 milímetros de mercurio. Si baja a los 14, a los 15 o a los 20 milímetros de mercurio, recién vuelven a ocultar lo que sería mi ruido de Korokov, entonces hay un pulso paradojal. Cuando demos la práctica vamos a hacer esto porque se suele pedir que se les haga. Háganme acordar, ¿sí? Bueno, la tensión y dureza ahora, porque ya estamos en hora, ¿verdad? La tensión tiene una relación directa con la presión arterial y la dureza tiene una relación directa con la pared arterial. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, el pulso radial se siente en la muñeca por debajo del pulgar, ¿no? Y hay que presionar. Cuanto más necesitemos presionar para colapsar, estamos con un pulso tenso, con una tensión aumentada. Y si al tocar sentimos que la pared vascular tiene grumos, tiene calcificaciones, sería, porque en los ancianos casi siempre si tienen algún abuelito, alguna abuelita, algún tío ya mayor de edad y le toman el pulso, se van a dar cuenta cómo tienen como irregularidades a la palpación. Esa es la tensión. Y la tensión es el grado. En un paciente hipertenso, vos le tomás el pulso y apretás, querés colapsar para dejar de sentir el pulso y no se puede porque está con la tensión arterial alta. Después es importante el isocronismo. El isocronismo se refiere a la comparación que hay entre la arteria radial derecha y el lado opuesto. Y ahí hablamos de un pulso diferente. Cuando tenemos el pulso a la derecha más intenso que el pulso a la izquierda, ese es el isocronismo. Y se toma así, al mismo tiempo, a la mano derecha y a la mano izquierda, y tratamos de ver si son iguales. Y el sincronismo tiene relación, se hace tomando el pulso y relacionándolo con el área central. Es la comparación entre los latidos cardíacos y la onda de pulso que llegan a la arteria radial. Cuando hablamos de déficit de pulso, eso también es muy importante, cuando hay
Porque recuerden que cuando el pulso o cuando la cantidad de sangre que envía el ventrículo es muy pequeña, no llegamos a sentir como pulso. Entonces, las extrasístoles, por ejemplo, como se adelantan mucho, no permiten que haya un llenado ventricular, entonces tienen pequeña amplitud. Entonces, las extrasístoles muchas veces no se palpan. Cuando vos sentís tu ruido cardíaco, sentís el cierre valvular, pero no palpás, en ese caso el pulso es asincrónico. Y ahí se llama que se le dice que hay un déficit de pulso. Cuando no todos los latidos que escuchamos palpamos, hay déficit de pulso. ¿Se entiende? Hay un protocolo, hay una... donde decía que para hablar de déficit de pulso tiene que haber más de 10 latidos ausentes. Hay 10 palpaciones que no tendríamos que sentir, pero actualmente no. Nosotros ya consideramos déficit de pulso cuando ya falte nomás. Aunque haya 1, 2 o 3, igual ya consideramos déficit de pulso. No esperamos que cumpla el número preestablecido. Entonces, déficit de pulso es cuando no todos los pulsos se relacionan con los ruidos cardíacos que auscultamos. No, pero no necesariamente. Tu pulso vos siempre tenés que palpar para sacar la frecuencia por lo menos 3 minutos. Si es irregular, o sea que 1 minuto, ¿verdad? 1 minuto si es regular. En 1 minuto ya podés tener tu información. Si es irregular, tenés que hacer 3 minutos. O sea que 1 minuto, sacás el valor de 1 minuto, otro minuto, sacás el valor de ese minuto y el tercer minuto nuevamente sumás y dividís. Cuando es irregular. Cuando es regular, con 1 minuto es suficiente. No hace falta. Para isocronismo, vos con unos segundos que estés ya te das cuenta que hay diferencia hasta que vos corrobores la impresión que estás teniendo. Y bueno, yo creo que terminamos por hoy. Realmente yo tenía más, pero ya estamos a las 10 de la mañana, ¿verdad? Estamos terminando. Así es que por lo menos si con esto ya les ayudo para el viernes, vean también ictus cordis, que es súper importante, que vamos a tratar de encontrar, y auscultación cardíaca. Todo lo que puedan ya para el lunes, por favor. Sobre todo pulso periférico, ingurgitación yugular, ictus cordis, y auscultación cardíaca porque los soplos y eso no sé. Si conseguimos ya vamos a ver soplos. Sí, doctora, sobre eso que dice Cami, yo entré al Classroom de Medicina Interna 1 y vi que vos subiste un drive donde están tus cosas y te solicité ahora para que me dé acceso porque está restringido. Ah, está restringido. Sí. La verdad que yo hace años que no entro a Medicina Interna 1. Ahora voy a entrar y voy a liberar COVID. Obvio, bien, voy a ver. Supongo que me han de dejar entrar. Espero, porque después de tanto tiempo no sé si yo estoy autorizada a tocar eso, ¿verdad? En Medicina Interna 2, sí, pero hace un año prácticamente que no entro a Medicina Interna 1. O si no, de cualquier manera les voy a enviar mis PPT. Última pregunta, ¿el electrocardiograma no pueden poner o me estoy llevando? No se les pide a ustedes el electrocardiograma. Pero sí tienen que diferenciar eso que les dije, la fibrilación auricular, extrasístole, pero no por el electrocardiograma, sino por las características nomás. ¿Alguno de ustedes que me envíe su mail? Para enviarles al mail, me va a ser más fácil enviarles al mail.
Y esa persona entonces distribuye después. Creo que tengo más PPT, les voy a enviar más PPT, tengo sobre insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, que les puede ayudar. Todo lo que tenga de cardiovascular les voy a enviar. Salud, doctora. Bueno, terminamos por hoy, chicos. Nos vemos el viernes. Vayan que estudiado, porque estudiado ustedes ya se dan cuenta que se aprovecha mejor.